Muy bien, ya nos encontramos en la lección número 5. En esta lección vamos a hablar de diferentes parábolas que son muy cortas y vamos a hacer una lección con estas parábolas. Comenzamos con la levadura. Dice así en Mateo 13, verso 33. El Maestro Jesús, Yeshua, dijo a la gente otra parábola. El reino espiritual se parece a la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 fanegas de harina hasta que a fondo fue leudado. Jesús habló a la gente todo esto en parábolas, y él no les habló sin usar parábolas, de modo que lo que fue dicho por el profeta sería realizado, quien declara: Él abrirá su boca en parábolas y proclamará lo que ha sido oculto desde el principio del mundo. Salmo 78:2. Aquí ya se está hablando otra vez de Kabbalah, lo que ha sido oculto, de las buenas nuevas, de Evangelio, Masoret, lo que ha sido oculto. Pablo habla que él enseña sabiduría oculta. Recuerda que hablábamos que el nombre con el paso de las generaciones ha ido cambiando, se ha ido siendo transformado. Comenzamos llamándolo Evangelio, se le llamó las buenas nuevas de salvación, se le llamó sabiduría oculta, se le llamó Cábala, para hablar de la transmisión oral. Entonces encontramos cosas importantes en esta parábola. La mujer representa el Parsuf Nukba. Ya les he explicado qué es un Parsuf. Un Parsuf es una sefirot madura, llamémoslo así. Una sefirat con todos sus estadios completos. Cuando hablamos de Parsuf también estamos hablando de una sefirot con 10 sefirot dentro de cada una de ellas. Hablar de Parsuf Nukba es hablar de Malhut con sus 10 sefirot. Dentro de Asiá se encuentran los 4 mundos o 5 mundos de la creación, pero no quiero enredarlos con esos temas que más adelante podrán profundizarlos a la medida que comiencen a indagar y comiencen a buscar mucho más. Entonces la mujer es Nukba, este mundo físico. Pero cuando hablamos de Nukba estamos hablando que ha transformado ese deseo de recibir para sí mismo en un deseo de ciertamente recibir, pero para otorgar bien. Entonces la Nukba es el conjunto de nuestros deseos que están dispuestos a unirse a la divinidad. La Nukba es esas emociones o ese deseo de nosotros como seres duales de cuerpo y de alma y cuerpo, de querer unirnos a la divinidad. Eso es Nukba. Tener un deseo por querer alcanzar lo superior, tener un deseo por adherirnos a la divinidad, por querer aprender mucho más de los mundos superiores. Eso es Nukba. Entonces, el número 3, desde el punto de vista cabalístico, el número 3 nos habla de la paz, de reconciliación. El número 3 une los opuestos. El 2 nos habla de dualidad, alto, bajo, negro, blanco, luz, oscuridad, izquierda, derecha. Y lo que hace el número 3 es unir los opuestos. Entonces ya por aquí vamos aprendiendo algo interesante. La Nukba, que es ese deseo por adhesión a la divinidad, es opuesto a lo divino, porque la Nukba, aunque es un estado físico, y lo divino es espiritual, pero ya la Nukba ya desea unirse a eso espiritual. Entonces ahí está el número 3, unificando los opuestos. La levadura casi siempre en la Biblia representa el deseo egoísta. Entonces la purificación de ese deseo representado por la levadura
se lleva a cabo cuando anhelamos o cuando deseamos unirnos a lo espiritual, cuando queremos comprender mucho más la vida espiritual, cuando queremos integrar lo físico en lo espiritual. Es allí cuando ese deseo de recibir es transformado. Entonces mira una vez más cómo detrás de un mensaje tan sencillo podemos encontrar cosas tan profundas. Harina en hebreo es kemach. Abajo del video encuentran el nombre en hebreo, kemach. Su gematría es 148. Lo interesante de las letras hebreas es que cada letra está asignada a un número, y cuando dos palabras tienen el mismo valor de gematría, quiere decir que esas palabras son sinónimas, quiere decir que esas palabras tienen el mismo peso de conciencia. Entonces kemach, su gematría es 148, tiene la misma gematría que la palabra Pesaj, que es 148. Harina y Pascua es lo mismo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que la Pascua o la Pesaj es la salida del dominio egoísta, la salida de la estrechez de los sentidos para unirse a la luz divina. Eso representa la harina. Por lo tanto, lo que esta parábola nos enseña es que nuestro deseo debe estar enfocado por la adhesión o por querer unirnos a lo espiritual, por querer transformar nuestra vida y ya no andar enfocado en el materialismo, sino en la auténtica espiritualidad. Porque cuando aprendemos la auténtica espiritualidad, vamos a entender que tenemos unas necesidades básicas materiales y debemos suplirlas sin llegar al extremo de caer en el materialismo. Entonces, desafortunadamente la sociedad nos ha puesto muchísimas cosas como si fueran necesidades básicas, y entonces el hombre anda detrás de todas esas cosas porque piensa que son necesidades básicas del ser humano. Entonces, detrás de esta parábola aprendemos que la purificación del deseo, por eso ahora la mujer, que ya quiere decir que hay un deseo puro, se logra a partir del deseo de querer conectar con la espiritualidad, con la auténtica espiritualidad. Se logra con el deseo de querer saber más, de llegar al Parsuf Abba, a Jonmá, sabiduría, para poder comprender este plano físico desde la sabiduría superior. Entonces ese es el mensaje que encontramos en esta porción de la parábola de la levadura. Continuamos con la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla preciosa. Dice Mateo 13, 44, 46. Los que tienen oídos, que oigan. El reino espiritual se parece a un tesoro oculto en el campo, que una persona encuentra y oculta, y en su alegría sobre el descubrimiento, él sale y vende todo lo que tiene y compra el campo. Parábola de la perla preciosa. Una vez más, dice el maestro, el reino espiritual se parece a un comerciante que busca perlas finas. Cuando él encontró una perla preciosa, él fue y vendió todo lo que él tenía y lo compró. Entonces, dos pasajes, dos parábolas de uno o dos versos hacen una comparación entre algo conocido que es el ocultar un tesoro en el campo. En la antigüedad era muy común que las tribus indígenas, lo que fuese, ocultaban sus tesoros, los enterraban para que nadie se los fuera a robar. Entonces, dos parábolas cortas también nos deja un mensaje importante. Entonces, un tesoro, al igual que una perla preciosa, representan riquezas, representan poder, representan autoridad. Cabalísticamente, un tesoro y una perla preciosa hace referencia a esa sabiduría mística,
a esa sabiduría oculta, hace referencia al mensaje del reino de los cielos que es capaz de transformar nuestras vidas. Entonces, ese lenguaje místico, esa cabalá, ese evangelio, es comparada al tesoro y a la perla preciosa. ¿Qué son las perlas preciosas y qué son los tesoros? Son esa sabiduría espiritual que encontramos en esos saberes, valga la redundancia, en esos saberes ancestrales que nos elevan y nos llevan a conectar con nuestro yo superior, y podemos ver la realidad de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Pablo por eso decía que él enseñaba sabiduría oculta. Quiere decir que él encontró ese tesoro oculto, digamos, parafraseando el verso, y la enseñó. La sabiduría oculta o los tesoros se comparan o hacen referencia a la sabiduría oculta, a Kabbalah. Sabiduría oculta es Hodmah Nistar. Ahí hay otro secreto. Las iniciales de Hodmah Nistar es la palabra Gen. Gen significa gracia. Entonces, gracia es sabiduría ancestral. Somos salvos por gracia, somos salvos por el conocimiento de los saberes espirituales. Nos tienen la capacidad de transformar nuestras vidas y nos salvamos de esos deseos egoístas, nos aislamos de esos deseos egoístas que nos oprimen y que nos llevan a la cárcel, para traer libertad por medio del amor y por medio del otorgamiento. Entonces, dice 1 Corintios 2:7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Cuando encontramos la sabiduría superior, nuestro deseo es purificado y todo el apego al mundo material pasa a un segundo plano. Como decía el mismo Pablo, más ya no vivo yo, sino que ahorita vive Cristo en mí. Entonces, el mercader de las perlas preciosas y aquel hombre que encuentra el tesoro es una alusión a aquel estudioso, a aquel curioso que cuando encuentra la sabiduría, cuando investiga, cuando lee un texto, cuando escucha un video, dentro de sí mismo despierta y se despoja de sí mismo y su conducta es transformada, se hace un pobre espiritual, entre comillas. ¿Para qué? Para poder aprender mucho más. Eso es lo que nos enseña estas dos parábolas. Cuando encontramos el mensaje del reino de los cielos, cuando encontramos el mensaje oculto, la sabiduría oculta, vendemos todo lo que tenemos. El maestro les dijo a sus discípulos, vendan todo lo que tienen porque a ustedes se les ha entregado el reino. Despójense de ustedes mismos, despójense de sus creencias, despójense de su forma de ver la vida, despójense de lo que hasta ahora han entendido como palabra de Dios, y van a encontrar riqueza, van a encontrar transformación y van a encontrar elevación. Parábola de la red, Mateo 13, 47, 50. El reino del cielo es semejante a una red en medio del mar, en la que se recogen toda clase de peces, y cuando se llena, la sacan, y los pescadores escogen los buenos para sus vasijas, y los malos los arrojan afuera. Así será en los últimos días. Los mensajeros saldrán y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en la hoguera de fuego, y allí habrá llanto y crujir de dientes. Otro pasaje que se toma para atemorizar a las personas que se van a ir al infierno. Ya hablamos en la porción del trigo y la cizaña. Este es el mismo contexto y este es exactamente la misma enseñanza del trigo y la cizaña. Los peces buenos son los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Así se acuerdan? Nuestras almas. Los peces malos son las clipot, la negatividad que envuelve nuestras almas. Recuerde que son parábolas, por medio de una analogía física, enseñar una verdad espiritual. Los peces buenos son nuestras almas y los peces malos son las clipot, que
las cáscaras que nos envuelven. Parábola del dueño de la casa. Mismo capítulo 13, versos 51-52. Él les dijo: ¿han entendido ustedes esto? Y ellos le dijeron: sí. Por eso, todo sabio en el reino del cielo es semejante a un hombre que es padre de hijos, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí está hablando de un sabio, del Parsuf Abba, de Jotma, cuando Abraham hizo Lech Lechá, vete por ti mismo, que llegó a la sabiduría, cuando se despojó de todas sus creencias, cuando se despojó de todo lo que él pensaba que era cierto, cuando él entendió que este mundo era un palacio y que había alguien que era el dueño. Entonces comenzó a indagar, comenzó a investigar cuál era y estuvo dispuesto a afrontar los cambios que debía de hacer de acuerdo a esa verdad que había conocido. Entonces, sabiduría en hebreo es Jotma, como lo hemos venido diciendo. El sabio tiene entendimiento de las cosas espirituales y por lo tanto puede proporcionar un mensaje, una sabiduría fresca a sus hijos. Los discípulos, las personas que escuchan el mensaje de un maestro, se les llama hijos. ¿Por qué? Porque el espíritu del maestro está siendo derramado sobre él. Dice el maestro que de su tesoro, de esas perlas preciosas, saca cosas nuevas y viejas. A partir de algo conocido les va a enseñar una verdad reveladora, les va a enseñar un misterio profundo que antes no habían conocido. Le pregunta a los discípulos: ¿entienden esto ustedes? Y le dice: sí. Ellos dicen sí. Entonces el maestro les dice: eso lo hace un hombre sabio que tiene alumnos y es capaz de su tesoro, es capaz con esa sabiduría que tiene, con esos tesoros, con ese mensaje de saberes ancestrales que conoce, es capaz de transformar sus vidas por medio de mensajes sencillos y reveladores de cosas muy profundas. Entonces, al llegar a este nivel, ya es conectar con la divinidad. Llegar a este nivel denota la capacidad de penetrar las capas superficiales de la realidad y percibir la esencia de todas las cosas. Recuerde que un sabio ya no anda viendo lo exterior. Un sabio ya no ve problemas. Un sabio no ve cáscaras. Un sabio ve la energía divina. Un sabio ve la esencia. Saca cosas buenas de cosas viejas y cosas nuevas. La palabra Jotma la podemos deletrear como Koach Ma, en hebreo la fuerza del hombre, el potencial del que también la podemos entender. Literalmente lo podemos entender como el poder de la pregunta. Y en este sentido lo entendemos, se refiere a la pregunta con respecto a lo que realmente es la esencia de las cosas. Cuando hay una dificultad, vamos a mirar la luz dentro de esa dificultad. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no hay dualidad, porque en cada circunstancia hay luz. Ese es un hombre sabio. Ese es un hombre que es capaz de transformar su vida y es capaz de transformar la vida de aquellas personas que lo escuchan y por medio de un mensaje sencillo traer verdades sutiles. Parábolas sencillas, 2 versos enseñaba el maestro. Mire que él no se demoraba mucho enseñando a sus discípulos, pero todos los misterios tan profundos que revela, basado en cosas físicas, basado en cosas elementales, basado en cosas que todos podían comprender. ¿A qué se asemeja el reino de los cielos? Que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla, que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Todos conocían un grano de mostaza, todos sabían quién era un sembrador. Y a partir de ahí surgían revelaciones extremadamente superiores que las personas que lo escuchaban se maravillaban. Hasta los supuestos maestros de la ley se maravillaban cuando lo escuchaban. Una vez se le acerca a Nicodemo, el maestro,
y le dice con respecto al nuevo nacimiento, tú siendo maestro de la ley, no sabes de qué te hablo, ¿qué tal si te hablo cosas espirituales? Entonces aprendemos estos mensajes en estas cortas parábolas. Nos vemos en la próxima lección. Bendición.